diciendo que el Señor, que Jesucristo es supremo, supremo sobre todas las cosas. Lo estamos haciendo con pequeñas series, con muchos temas, con muchos personajes. Como decía, probablemente esta que estamos haciendo ahora sea la última que hagamos en este sentido, pero seguimos viendo que Cristo es supremo. Y en este caso, en esta última serie, estamos viendo que Cristo es supremo por su poder transformador. Cristo es supremo por su poder transformador. Si recordáis, los que estabais, y si no, pues recuerdo para los que no estabais, no podéis estar todos los jueves, por medio del pasaje de Filipenses capítulo 3, versículos 20 al 21, estuvimos viendo un primer jueves que los hijos de Dios tenemos una gran promesa de parte de Dios. La promesa de que seremos transformados. Vamos a ser transformados. Una transformación que, decíamos, consistirá en un cambio de nuestro estado de humillación, veíamos en Filipenses, nuestro estado de humillación va a ser cambiado o va a ser hecho conforme a la propia imagen de Cristo. Ese es un cambio radical, decíamos. Un cambio que consiste en pasar de muerte a vida, por eso es radical. Será un cambio, como digo, desde la situación más baja, desde la más baja humillación, a la misma imagen de Cristo. Y es que, como decíamos, también sería lo que no necesitamos precisamente es un pequeño ajuste, como algunos se creen, o una manita de pintura y ya está. Nuestra situación, la situación del hombre actualmente está totalmente afectada por el pecado, tanto de forma espiritual como de forma física. Ahora la promesa, veíamos, era que la enfermedad, el cansancio, todas esas limitaciones que estamos sufriendo en este mundo, Cristo las va a transformar con poder y las transformará el día que venga a recoger a su iglesia, el día del arrebatamiento. Así que Cristo es supremo porque no solo nos va a recoger en las nubes ese día, sino que también ese día nos transformará de tal modo que seremos en la misma forma de Él. Seremos semejantes a Él, seremos conformados a su imagen. Esa es su preciosa promesa que debemos hacer nuestra y gozarnos de ella cada día. Ahora un segundo jueves, si os acordáis, veíamos que Cristo también es supremo, porque gracias a su resurrección tenemos la certeza de que verdaderamente Cristo tiene poder para cumplir esa promesa que acabamos de decir, la promesa de que seremos transformados. Sí, porque Cristo resucitó, sabemos que Dios tiene poder y que Cristo tiene poder también para transformarnos. Así se lo escribió Pablo a los Corintios en la primera carta. Allí les dice, os acordáis en el capítulo 15, que la resurrección de Cristo es fundamental para el Evangelio, porque si Cristo no resucitó, como dice allí, nuestra predicación, nuestra fe es inútil. Seríamos testigos falsos, el perdón de nuestros pecados no sería posible, seríamos, como dice Pablo, y vamos a leerlo, dignos de toda lástima. Primera de Corintios, capítulo 15, dice el versículo 2 hasta el 19, dice aquí Pablo, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y si no hay, hay que hacer una lógica, ¿no? Si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Aún más somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima o de conmiseración. Es decir, la victoria de Cristo sobre la muerte al resucitar precisamente de entre los muertos, lo que está demostrando es su poder incomparable para hacer posible también
nuestra transformación a su imagen, una transformación que será, como hemos dicho, cuando muramos o cuando Cristo venga a recogernos. Así que Cristo es el supremo, tenemos que decirlo, el supremo y el único con poder para hacernos resucitar y también para transformarnos a su imagen. Mirad, por el mismo poder con el que Dios resucitó a su Hijo unigénito, los muertos en Cristo, es decir, todos aquellos que son salvos, van a ser transformados a un cuerpo incorruptible, a un cuerpo inmortal, es decir, un cuerpo que no se estropea, un cuerpo que no se pudre, un cuerpo que no puede morir eternamente. En definitiva, como dice también la palabra, la muerte será absorbida, desechada, va a desaparecer por ese poder transformador de Cristo. Y el mismo poder por el cual estamos diciendo, Él ya resucitó de entre los muertos. Por eso Cristo es supremo, por ese poder que tiene para transformarnos. Y siguiendo con esto, teniendo esto en mente, vamos a ver también de forma sencilla hoy que Cristo es supremo por su poder transformador, y en este caso Cristo es supremo porque Cristo transforma nuestra mente. Solo Cristo transforma nuestra mente. Y leamos el versículo muy conocido de Romanos capítulo 12. Será nuestro texto cuando leemos un par de veces. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice así, allí el apóstol también Pablo. Romanos 12, 1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis lo cual es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Transformaos mediante la renovación de vuestra mente, dice Pablo. Y estamos diciendo que Cristo es supremo por su poder transformador. Acabamos de hacer un rápido resumen diciendo que aquellos que han sido salvados por Dios tienen la esperanza, la certeza de que cuando Cristo vuelva por su iglesia vamos a ser transformados a un cuerpo glorificado. También hemos visto que gracias a la resurrección de Cristo de entre los muertos podemos estar seguros del poder transformador eficaz de Cristo, porque Él venció ya a la muerte. Pero fijaros, no solo Cristo va a transformar nuestro cuerpo corruptible y mortal en un cuerpo incorruptible y en un cuerpo inmortal, sino que todos aquellos que han sido salvos por Cristo también son transformados progresivamente ya en esta vida, en su mente. Como dice aquí Pablo, lo hemos cantado también, o se lo hemos pedido en la canción al Señor, pone en mí la mente como Cristo. Es decir, al igual que nuestro cuerpo físico, la mente, es decir, nuestros pensamientos, el pensamiento del hombre, sabéis que han sido también afectados por el pecado de un modo total. Toda la creación está afectada por el pecado, nuestro cuerpo está afectado por el pecado y nuestra mente está afectada por el pecado. Y tanto ha sido afectada la mente del hombre por el pecado, y todos sabéis que se ha afectado, solo tenéis que pensar 5 minutos en silencio y seguro que algo pensamos que no debemos. Pero fijaros, a tal punto llega esa afección del pecado en la mente del hombre, que a pesar de la evidencia de la existencia de Dios como creador, a pesar de que en la propia conciencia del hombre Dios ya puso una evidencia de su propia existencia, de la existencia de Dios, el orgullo y la soberbia del pensamiento humano lleva al hombre y ha llevado por toda la historia al hombre a rechazar a Dios de forma deliberada. Es el hombre el que rechaza a Dios. Dice Pablo en Romanos capítulo 1, fijaros versículos 18 al 23, lo voy a leer. Romanos 1, 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Y contra qué se revela? Dice, pues contra toda impiedad
e injusticia de los hombres, y explica que con injusticia restringen la verdad. Es decir, la ira de Dios se manifiesta contra aquellos que con injusticia, dice, restringen la verdad. Está aquí la verdad y ellos dicen que eso no es verdad. Y sigue diciendo el versículo 19, porque lo que se conoce acerca de Dios, ¿qué dice Pablo? Es evidente dentro de ellos, es decir, en su conciencia. Dios ha puesto en la conciencia de cada hombre que Él existe y que Él está. Sigue diciendo, pues Dios se lo hizo evidente. Es el hombre el que no quiere, el que rechaza a Dios. Sigue diciendo el versículo 20, porque desde la creación del mundo, no desde antes de ayer, no el otro día que pasabas por ahí y leíste algo o alguien te contó, no, porque desde la creación del mundo, desde la eternidad, fijaros lo que dice el apóstol Pablo, su atributo invisible, su eterno poder y divinidad, ¿qué dice? ¿Estaban escondidos? No, dice Pablo, se han visto con toda claridad. Se han visto con toda claridad. Siendo, bueno, ¿y cómo los vemos? Mirad, siendo entendidos por medio de lo creado. Es evidente, está diciendo el apóstol Pablo. Se ve. Yo estoy disfrutando todavía, perdóname que me salta. Saco el perro a las 7 me hago algo antes de irme a trabajar justo cuando está saliendo el sol. Y llevamos unos días que hay un amanecer con unos colores preciosos y me acordaba de esto. ¿Cómo alguien puede negar que Dios no existe? Que esto que vemos cada día es fruto de una explosión de unas células por ahí perdidas. Yo sé que a lo mejor yo puedo ser medio mono, pero vosotros no venís ninguno. No rebajéis a eso. Somos imagen, somos creación de Dios. Es evidente. Dice, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. Y fijaros lo que sigue diciendo Pablo al final del versículo 20 de Romanos 1. De manera que no tienen excusa. Es muy fuerte. No hay excusa para rechazar a Dios, está diciendo Pablo. Fijaros el versículo 21, pues, aunque conocían a Dios, porque es evidente, acaba de decir Pablo, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que hicieron todo lo contrario, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Se inventaron cualquier historia para negar a Dios. Venimos del mono, somos el Big Bang, o otro día seremos otra cosa. ¿Entendéis? Dice el versículo 22, profesando ser sabios, se volvieron necios. Diciendo ahora que sabemos más que nadie, ahora que tenemos el telescopio que llega más lejos y ve más millones de estrellas, profesando ser sabios, se volvieron necios. Rechazan a Dios. El hombre rechaza a Dios. Y dice el 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Sabéis lo que ha hecho el hombre toda la vida. Por tanto, el hombre por sí mismo le ama y lo que hace. Rechaza a Dios. Lo ve y no lo quiere. Le da la vuelta. Por tanto, fijaros, solo Cristo puede hacer la transformación que el ser humano necesita en su mente. Y Cristo es supremo porque Él transforma esa mente necia, esa mente inútil, en una mente en que de verdad reconoce a Dios y que le honra y que le da gracias por lo que es. Lo hemos leído, profesando ser sabios, se volvieron necios.
Solo Cristo puede transformar esa mente necia. Y es por el poder transformador de Cristo entonces que nuestra mente es transformada. Y por tanto, por ese poder transformador de Cristo, es que entonces podemos, como hemos leído al principio, presentarnos delante de Dios como sacrificio vivo, santo y aceptable a nuestro Dios. Cuando Él nos cambia, cuando cambia nuestra mente, Romanos 12:1, otra vez, por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y entonces dice, y no os adaptéis a este mundo. No penséis como piensa todo este mundo, que estoy aquí, que soy visible y ven otra cosa, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. ¿Para qué? Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Fijaros lo que era imposible hacer por nosotros mismos, lo que nuestra mente corrompida no podía hacer, Cristo lo hace por nosotros. Por eso Cristo es supremo, porque tiene ese poder para transformar nuestra mente. El poder transformador de Cristo es supremo, de tal manera que lo que el pecado ha depravado, en nuestra mente, en nuestra vida, Cristo lo ha transformado o lo puede transformar para su gloria. Y la palabra transformación que estamos diciendo tanto, fijaros en el original, en griego, es el mismo origen de una palabra que todos conocemos, creo que conocemos. La raíz la misma, metamorfosis. Metamorfosis. Y una metamorfosis, ¿sabéis lo que es? Un cambio completamente radical. El cambio que Cristo produce en nuestra mente es un cambio, como digo, radical, profundo, una metamorfosis, de tal forma que ese cambio, esa transformación, trae como consecuencia que si antes no podíamos ver, no podíamos conocer, ahora sí podemos ver y conocer esa voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta, como dice Pablo en Romanos. Así que, hermanos, demos gloria a Dios por ese plan perfecto que Él ha diseñado. Un plan por el cual Él envió a su Hijo Jesucristo como ese Cordero sin pecado para salvarnos precisamente del poder del pecado, para arrancarnos de esa esclavitud al pecado, para salvarnos de la muerte eterna y con ese mismo poder transformarnos a su imagen y transformarnos a su pensamiento, transformarnos a su mente. Ahora la pregunta que nos podemos hacer, qué bonito eso de tener la mente de Cristo y transformarnos a su mente. Suena bien. Pero yo me he preguntado muchas veces, ¿cómo transforma el Señor nuestra mente? ¿Cómo transforma el Señor nuestra mente? La respuesta está evidentemente aquí, en este libro. Y precisamente está en el Salmo 19. Vamos a leer unos versículos allí y con eso terminamos. ¿Cómo transforma el Señor nuestra mente? El Señor transforma nuestra mente por medio de la palabra, de su palabra de Dios. La palabra de Dios que actúa en nosotros a través del poder del Espíritu Santo. Y por eso Dios transforma nuestra mente. Hace tiempo escuchaba una entrevista de uno de los mejores jugadores de tenis de toda la historia, que es Djokovic. Yo siempre decía hace muchos años, este es mejor que Nadal, es mejor que Federer, pero no está centrado, no terminaba los primeros años. Y de repente empezó a ganar y se hizo invencible durante mucho tiempo. Y decían en una entrevista, ¿cuál ha sido el cambio que ha habido en ti para que ahora hayas pasado que te lesionabas, que no terminabas y ahora por fin? ¿Sabéis lo que cambió Djokovic en aquel momento? Su alimentación. Cosa que yo hago, aunque mi mujer me dice.
cambió su alimentación. Y al cambiar su alimentación, su cuerpo, su mente, todo cambió y se hizo el mejor jugador, el que más títulos ha ganado. ¿Qué es lo que transforma nuestra mente? ¿De qué nos alimentamos? ¿De qué nos alimentamos? Yo sé que el ejemplo es malo, es un tenista, pero a lo mejor así se nos queda. ¿De qué nos alimentamos? Si nos alimentamos de la palabra de Dios, nuestra mente será la mente de Cristo. Si nos alimentamos de la televisión, pues será lo que nos pongan de la televisión. Si nos alimentamos de las revistas de motos o de coches que me gustan a mí, yo solo de motos de coches, permitidme también ejemplo claro. Si nos alimentamos de la palabra de Dios, tendremos la mente de Cristo. Fijaros el Salmo 19, con esto termino, a partir del versículo 7. Y aquí vemos que es la palabra de Dios la que transforma nuestra vida, transforma nuestra mente, nuestro espíritu. Dice el versículo 7 del Salmo 19, la ley del Señor es este libro, es que perfecta. Y esa ley perfecta, esa palabra de Dios perfecta, ¿qué es lo que hace? Dice que restaura el alma. Restaura el alma. Sigue diciendo el testimonio del Señor. El testimonio del Señor, su palabra. ¿Cómo es? Es seguro. Entonces, este libro que es seguro, ¿qué hace? Fijaros, hace sabio a sencillo. Transforma la mente. Da entendimiento. Versículo 8, los preceptos del Señor. Los preceptos del Señor, este libro, son rectos. ¿Y qué es lo que hacen esos preceptos del Señor rectos? Alegran el corazón. Alegran el corazón. El mandamiento del Señor, este libro, como es puro. ¿Y qué hace ese libro puro? Alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos. Todos ellos justos, deseables, más que los, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del pan. Hermanos, Dios transforma nuestra mente. El Señor Jesucristo tiene poder para transformar nuestra mente, pero no la va a transformar así de forma mágica. No sé si es la palabra mágica, pero o por ciencia infusa, como decíamos algunas veces. Cuando yo era joven estudiaba, decía, a ver si me decía, estudia porque por ciencia infusa no te van a entrar las cosas en la cabeza. Este libro, la palabra de Dios, Dios hablando en su libro, pone la mente del Señor Jesucristo en nosotros. Y Él tiene poder para transformar esa mente por medio de su palabra. Así que, hermanos, oremos al Señor en esta tarde por todos los motivos que siempre tenemos, que son muchos y necesarios, pero oremos también al Señor para que podamos dedicar tiempo, para que ponga el Señor en nosotros el deseo de dedicar tiempo para leer la palabra, para comer, alimentarnos de este libro, porque entonces nuestro pensamiento será transformado por el poder del Espíritu Santo. Tendremos la mente de Cristo. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, te damos la gracia en este día y en esta tarde. Primero por el privilegio que tenemos de ser tu Hijo, el privilegio que tenemos, Señor, de que tú nos hayas rescatado de una muerte segura. Señor, que tú nos hayas rescatado de la esclavitud del pecado. Señor, y que te damos las gracias por la palabra, esa palabra inspirada, Señor, por ti, Señor, que transforma nuestra vida, que transforma nuestro corazón y transforma nuestra mente, Señor. Señor, y te rogamos que tú pongas en nosotros el deseo
deseo de comer, de alimentarnos cada día de tu palabra, de tu leche espiritual, Señor, para crecer cada día más en semejanza a ti, para que nuestra mente sea cada día más como tu mente, Señor. Gracias por ese privilegio que tenemos.